Ok, voy a... De ahí, ¿me pueden confirmar de nuevo, por favor? Sí, hermano, se ve. Ya, listo. Gracias, hermano. Gracias, hermano Carlos. Ya, bueno, como dice el título, hoy día vamos a estudiar respecto a la Semana Santa. Ya. Me imagino que ustedes saben lo que se celebra en varias partes el día de hoy. Ya. Más que el día de hoy, es básicamente estos días. Ya. Y al igual que lo hicimos con la Navidad, quise traer a colación, digamos, este tema para analizarlo desde un punto de vista histórico y también desde un punto de vista bíblico, ¿ya? No sé si recuerdan que cuando fue Navidad, yo hice un estudio básicamente para donde analizamos de dónde venían todas las tradiciones que se practican en Navidad, ¿verdad? El árbol de Navidad, etcétera, las luces, las velas, todo, ¿ya? Y ese fue como un punto de vista histórico de por qué se celebra y desde cuándo se celebraba esa tradición y por qué en esa fecha, etcétera. Y también después lo analizado desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Sin perjuicio de que la Biblia no menciona que se debe celebrar, ¿ok? Y algo parecido pasa con este tema de la Semana Santa. Tiene como una arista histórica que se remonta evidentemente a mucho tiempo, en donde distintas personas han tomado como costumbre celebrarla, ¿ya? Y hay distintos tipos de tradiciones que se hacen o que se hacían antes más que ahora, ¿ya? Pero que ahora aún igual se hacen, ¿ya? Y también tiene, digamos, un punto de vista bíblico, ¿verdad? Que tiene una significancia bíblica más profunda, ¿ok? Em, Sin perjuicio de que al igual que la Navidad, la Escritura no manda que uno la celebre, ¿cierto? Como mandamiento, pero como ustedes saben, uno tiene libertad para hacer ciertas cosas dentro de un marco, ¿ya? Así que quise traer este tema para que nos analicemos, ya para que estemos más informados. Es bastante entretenido, ¿ya? Y a mi opinión personal, tengo que realmente, cuando estaba haciendo esta investigación, tengo que reconocer que la celebración de la Semana Santa tiene un poco más de, digamos, de contenido espiritual que el de la Navidad, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo por qué, ¿ok? En las tradiciones algunas tradiciones que hay, ¿ya? Ok. Bueno, primero, ¿qué es la Semana Santa? ¿Ya? Vamos a partir por eso. ¿Ya? ¿Qué es la Semana Santa? Ya. La Semana Santa son una serie, no es solamente un día, sino que son una serie de días o de festividades, ¿cierto? Que conmemoran los eventos finales de la vida de Jesús. ¿Ya? Eso es lo que hace, conmemorar los eventos finales, ¿ok? Y el primer evento, que no sé si a ustedes les suena, el Domingo de Ramos, ¿verdad? El Domingo de Ramos, ¿cierto? Es la primera festividad que se conmemora. ¿Y conmemora qué cosa? Conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en un pony? ¿Ya en un burrito? La escritura está acá, ¿cierto? En Mateo 21, 6, 8 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se montó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. ¿Ya? Por eso se llama Domingo de Ramos, por las ramas. ¿Ya? Em, y esta fiesta, esta Semana Santa, en realidad, la conmemoración parte desde este día, ¿ok? ¿Ya? Entonces, básicamente, ahí principalmente como que parte la conmemoración, ¿ya? Después sigue el Jueves Santo, ¿verdad? Donde se celebra la última cena, ¿ya? Y me imagino que todos ustedes saben la última cena, ¿verdad? Aún así tenemos cierta escritura en Mateo 26, 17, 20, que dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? La Pascua, el Pesaj, ¿cierto? Que es una fiesta judía que conmemora la liberación del pueblo de Egipto, ¿cierto? Y él le dijo, y de la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, ¿verdad? La Pascua era esta fiesta que celebraban los judíos, que yo les mencioné antes, en donde se preparaba un cordero, ¿verdad? Se sacrificaba y se comía, ¿cierto? Con los panes, por eso uno
con el vino, y eso es lo que nosotros conmemoramos cada primer día de la semana, ¿ya? La última cena, ¿cierto? Eh, entonces, en la última cena viene siendo como el Jueves Santo, ¿ok? Que es parte de la Semana Santa, ¿cierto? El Viernes Santo se celebra lo que es la crucifixión, ¿ya? ¿Ok? Y porque obviamente los acontecimientos de la última semana de Jesús, después de la cena vino bueno, después de la entrada triunfal en Jerusalén, hay muchas parábolas, ¿verdad? En donde si ustedes van a la Biblia, me refiero, en donde Jesús discutía y debatía con los escribas y fariseos, ¿verdad? Y ahí hay mucha doctrina que Jesús habló mucho en esos días que estuvo ahí en Jerusalén. Después vino el tema de la cena, en donde Judas lo traicionó, ¿verdad? Se puso de acuerdo con los con los principales sacerdotes, ¿verdad? Después de la cena lo arrestaron, ¿ok? ¿Ya? Y después del arresto vino una serie digamos, de acontecimientos que lo vamos a hablar un poco más adelante en esta prédica, ¿ya? Y después viene la crucifixión, ¿verdad? Entonces vamos siguiendo como las distintas etapas, ¿cierto? De la última semana, básicamente, de Jesús acá en la tierra, ¿ya? El Viernes Santo es la crucifixión, ¿verdad? Y aquí estamos en Mateo 27, 33, 36, que dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, ¿verdad? El viernes se celebra lo que es la crucifixión, ¿verdad? Y el domingo, que vendría siendo hoy, ¿verdad? El domingo de Pascua, se celebra lo que es la resurrección, ¿verdad? Porque eh, en teoría hoy día celebraríamos, ¿cierto?, la resurrección del Señor, ¿cierto? Eh, y, eso dice la tradición, ¿verdad? La tradición dice que se celebra la resurrección. Y como está en Mateo 28:1,6, dice: pasado el día de reposo, acuérdense que el día de reposo era el Sabbat, o sea, el sábado, o sea, ayer, ¿cierto? El amanecer del primer día de la semana, hoy día es el primer día de la semana, ¿cierto? Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, los guardias eran los guardias romanos, ¿verdad? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, ¿verdad? Porque él dijo que iba a resucitar, ¿cierto? Entonces el periodo desde entre el viernes y el domingo, ¿verdad? Pero estos días no son como los días de nosotros, ya, porque yo les decía que los hebreos, los días para ellos comenzaban en el atardecer del día anterior de nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, ya, que el viernes, ¿ok? El viernes de los hebreos empezaba el jueves al atardecer del calendario de nosotros, ¿ya? Así que, ¿y por qué? Porque nosotros no regimos digamos, los días, digamos, los medimos o los cuantificamos, ¿verdad? En base al reloj mecánico, desde las 12 a las 12, ¿cierto? Pero los hebreos en la antigüedad, y bueno, como siempre lo hizo Dios en realidad, ¿verdad? Los días se cuentan de atardecer a atardecer, ¿ya? ¿Ok? Eh, y si ustedes se van al Génesis, eso lo estudiamos la otra vez, me acuerdo. Si ustedes se van al Génesis, el Señor, cuando los días eran, decía, y fue la tarde y la mañana un día, ¿ya? Siempre parte contando de la tarde. Entonces los días se mueven de la tarde a tarde, ¿ok? Entonces, cuando ustedes se ponen a contar los días acá, si lo cuentan en base al reloj mecánico, no les va a dar, ¿ya? ¿Ok? Sino que se tienen que contar de tarde a tarde. Ese es un detalle importante. ¿Mm? Bueno, esas son las cosas que se celebran en la Semana Santa. ¿Ya? Básicamente las cosas que yo les dije. Parte desde la entrada de Jesús a Jerusalén el domingo Ramos, ¿verdad? Por eso la semana pasada, muchas, no sé si vieron, ya no se ve mucho, ¿cierto? Pero hay gente que anda con ramitas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esas ramitas simbolizan las ramas que tiraban la gente cuando estaba entrando Jesús a Jerusalén, ¿cierto? Y se celebran como yo les dije, se celebra la Santa Cena, ¿verdad? La crucifixión y el Domingo Pascua, ¿verdad?
Y hay una tradición que vamos a estudiar que a mí me pareció bastante interesante, que está un poco más adelante, que son las estaciones de Cristo, ¿verdad? Que son 14 estaciones y que consideran desde el momento en que Jesús fue condenado a muerte hasta el momento en que fue retirado de la tumba, un poco antes de la resurrección, ¿ya? ¿Ok? Y una tradición que generalmente se ve en las iglesias católicas, ¿ya? No creo que en las ciudades esté a eso ahora. Acá donde nosotros vivimos se ve, ¿ya? Es algo que se ve, una procesión que hacen las personas en donde reviven como las últimas etapas de la vida de Jesús, ¿ya? La última, desde que fue condenado hasta que ya murió y lo sacaron de la tumba, ¿ya? O lo llevaron a la tumba, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero es como para que nos ubiquemos, ¿ya? De qué se celebra, cuál es la tradición que dice que se celebra ahora. Como yo les dije, en la escritura no hay como evidencia que nos diga que tenemos que celebrarla, ¿verdad? Pero obviamente, como lo vamos a ver más adelante, cada quien es libre de celebrarlo, ¿verdad? Es una cosa que depende de cada uno, ¿ya? Ya, primero, el contexto histórico, ¿verdad? Vamos a analizar el contexto histórico primero, ¿por qué se celebra en esta fecha? ¿Ya? Y hay básicamente tres razones por las cuales se celebra en esta fecha. Unas más bíblicas que otras, ¿ya? La primera es que se asocia con la Pascua judía, porque Jesús cuando tomó la cena, eso es la Pascua judía, ¿cierto? O el Pesaj, ¿cierto? La Pascua cristiana, ¿verdad? Está estrechamente relacionada con la festividad judía del Pesaj o la Pascua judía, ¿verdad? Que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, ¿ya? Entonces, obviamente que la Pascua o esta fecha, ¿verdad? Que se celebra en Semana Santa, la Pascua es como la parte de la resurrección, tiene mucho que ver con la cena, ¿cierto? Con la cena que hacen los judíos en conmemoración de la liberación de Egipto, ¿verdad? Jesucristo fue crucificado durante la celebración del Pesaj o de la Pascua, ¿ya? Y los primeros cristianos adoptaron la fecha del Pesaj como el momento para celebrar la resurrección de Jesús, ya que simboliza la liberación del pecado y la muerte. Estas dos fiestas están estrechamente relacionadas, ¿cierto? De hecho, Jesús murió en esa fecha por esta razón. ¿Por qué? Porque el Pesaj simbolizaba la liberación de la esclavitud, ¿verdad? Y esta liberación de la esclavitud se dio con el último azote que Dios envió a los egipcios, que fue el ángel de la muerte. Acuérdense que cuando Dios envió al ángel de la muerte, las instrucciones que le dio Moisés al pueblo fueron las siguientes. Le dijo, tomen un cordero, sacrifíquenlo, y la sangre del cordero, pársanla en el dintel de sus puertas, ¿ya? Y esa sangre va a hacer que el ángel pase de largo en su casa y no mueran los primogénitos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, el hecho de que Jesús murió en esa fecha simboliza lo mismo, simboliza que la sangre de Cristo nos libra de la muerte, ¿ok? Y a la vez nos libera de la esclavitud, porque después de esa plaga fue donde Faraón liberó al pueblo, ¿ya? Después de la última plaga, que fue el ángel de la muerte. Entonces, no sé si me van siguiendo la idea, pero están muy relacionadas la una con la otra, ¿ya? De hecho, la fiesta del Pesaj es una sombra o un símbolo del sacrificio de Jesús, ¿ya? Entonces, los primeros cristianos empezaron, o no sé qué tan primero, ¿verdad? Pero en algún punto de la historia empezaron a adoptar esta fecha como para celebrar la resurrección de Jesús, ¿verdad? Dado que en esta fecha fue en donde, debido a la muerte de Cristo, fuimos liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte también. Ya se celebran dos cosas, la esclavitud y la muerte, la liberación de la esclavitud y la liberación de la muerte, ¿cierto? Entonces, por eso se celebra en esta fecha. Esa es una razón, ¿ya? La segunda razón son que las tradiciones antiguas de la primavera, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en el hemisferio norte, ¿ya? O sea, no acá, nosotros vivimos aquí en el hemisferio sur, ¿ya? En el hemisferio norte, todo lo que es, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, ¿ya? Ellos viven en el hemisferio norte. Y en esta fecha ellos están celebrando la llegada de la primavera. No sé si se acuerdan, pero esta semana que pasó, creo, llegó el otoño acá, ¿cierto? No sé si fue esto lo que pasó, ¿ya? Pero llegó el otoño, ¿cierto? Y si aquí llegó el otoño, en el hemisferio norte llegó la primavera, ¿verdad? Porque cuando aquí es verano, en el hemisferio norte es invierno. Y cuando ya es invierno, acá es verano, ¿ya?
¿Me siguen? ¿Cierto? Es por eso que a veces cuando nosotros vemos la celebración de la Navidad en el hemisferio norte, los árboles son con nieve, ¿ya? Porque allá están en invierno y acá estamos en verano, en diciembre, ¿ya? Ahora, en las tradiciones antiguas del hemisferio norte, de los pueblos del hemisferio norte, ya acuérdense que del hemisferio norte viene como toda la civilización, ¿verdad? Eh, muchas culturas celebraban los festivales primaverales para marcar el renacimiento de la naturaleza después del invierno, ¿verdad? Estas culturas tenían, o muchas culturas, no sé cuántas, pero varias, tenían la costumbre de celebrar la primavera porque en la primavera todo renace, ¿cierto? Renacen los árboles, ¿verdad? Digamos, todo lo que son la fauna, los pajaritos, los animalitos, todo, ya todo empieza a renacer. Entonces, estos pueblos del norte, que eran pueblos paganos, ¿verdad? No tenían estas tradiciones como inmersas ellos ya eh, en su cultura, ¿ok? Entonces, porque estos festivales a menudo estaban asociados con la agricultura, rituales de fertilidad, ¿ok? Etcétera, ¿ya? Entonces, la elección de la fecha de la Pascua para ellos coincide con la llegada de la primavera en el hemisferio norte, ¿ya? Entonces, yo creo que eh, parte de que se celebre en esta fecha es que había esta costumbre, ¿verdad? Cuando llegaban los misioneros cristianos, no sé si era costumbre, estaba bien o mal, ya, pero así era, ya lo que hacían era como mezclar las cosas. Entonces, se aprovechaban de que tenían esta festividad estas personas del hemisferio norte y la mezclaron junto con la festividad de lo que era la celebración del Pesaj y la resurrección de Cristo. Y por eso, ya hoy, en estas fechas se dan huevos y conejos, ¿verdad? De chocolate. Bueno, antes no eran de chocolate, pero porque los huevos y los conejos, como lo vamos más adelante, tienen un simbolismo de la fertilidad. Los huevos porque de los huevos nace la vida, ¿verdad? Y los conejos porque los conejos se reproducen muy, muy rápido. No sé si ustedes saben, pero los conejos se reproducen rapidísimo, ¿verdad? Si usted los deja por ahí sin depredadores, en un tiempo más tiene una plaga de conejos, en un par de años, ¿ya? Entonces, por eso están mezcladas las festividades y de ahí viene, bueno, le di un spoiler, pero de ahí viene el tema de los huevos y los conejos, que también los vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Y la tercera razón fue la decisión del Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. El Concilio de Nicea, ¿qué es el Concilio de Nicea? Fue una reunión de líderes de la iglesia cristiana de esa época, ya que era mayormente iglesia católica, ¿verdad? Eh, iglesia católica romana, ¿verdad? Estableció en este año, ¿cierto?, las fechas para determinar la celebración de la paz, ¿verdad? ¿Ok? Entonces lo juntaron con la primavera. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque como yo les dije, muchas de las culturas del hemisferio norte celebraban la primavera, ¿ya? Deme un rato que sea un cambio. ¿Ya? Entonces muchas de estas culturas celebraban la primavera. Entonces lo mezclaron todo, ¿ya? Y de ahí salió todo digamos, todas las tradiciones que teníamos el día de hoy, ¿verdad? Em, entonces también dijeron, bueno, lo vamos a celebrar en esta fecha y todos empezamos a celebrarlo en esa fecha, ¿ya? Debido al Concilio de Nicea y debido a todas estas razones que yo le estoy dando acá, ¿ya? Entonces al final, todas las tradiciones que tenemos hoy son una mezcla de estas cosas, ¿ya? Y vamos a ver que son una mezcla, ¿ya? Hay cosas que vienen de tradiciones paganas antiguas y otras que vienen, digamos, que son bíblicas, como la fecha del Pesaj, ¿verdad? De la celebración de la Pascua judía. Entonces todo esto es una mezcla, un ocurrir, ¿ya? Y es lo que tenemos el día de hoy. Entonces es bueno analizarlo y estudiarlo, ¿cierto? Para entenderlo bien, ¿ya? Bueno, las tradiciones, ¿cierto? Las principales tradiciones, ¿ok? Los huevos de Pascua. ¿Por qué se dan huevos de Pascua hoy día? Bueno, el día de hoy se dan huevos de chocolate, ¿ya? Eh, más de algunos a lo mejor se comió un huevito de chocolate, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se dan huevos, verdad? Porque el huevo, eh, como yo les dije, las civilizaciones antiguas del hemisferio norte, ¿verdad? Que en esta fecha están recibiendo la primavera, ¿ok? Se celebra la primavera como un renacimiento de la naturaleza,
porque por razones obvias, pues, ¿verdad? Porque en el invierno está como todo medio seco y muerto, y en primavera todo renace, ¿cierto? Los huevos en este contexto son un símbolo de la fertilidad y de la vida nueva, obviamente, ¿verdad? Porque de los huevitos nace el hábito, ¿cierto? Fueron adoptados por el cristianismo como un símbolo de la resurrección de Jesús. Pero este símbolo del huevo ya estaba de antes, no es que lo llevaron los cristianos, lo que pasa es que los cristianos venían con esta celebración de que era en la fecha del Pesaj, de la Pascua judía, y cuando llegaban a evangelizar a estas culturas que hasta esa fecha no conocían nada de Jesús, tenían ellos, celebraban ya por razones y por ya de una tradición muy antigua, celebraban ellos la llegada de la primavera, entonces ellos como que lo mezclaron todo al final, ¿ya? Entonces hicieron una mezcla de de estas festividades, ¿cierto? Eh, y ellos como dentro de su cultura celebraban y tenían el huevo como como un símbolo, ¿ya? Y por eso los cristianos también desde este momento empezaron a considerar los huevos, lo incluyeron en su tradición, ¿verdad? Eh, Porque originalmente ya los huevos de Pascua eran huevos reales, no se imagine que siempre fueron de chocolate, ¿verdad? Porque antiguamente, hace un tiempo atrás, el chocolate no existía, ¿verdad? Pero hace un tiempo atrás, de descubrimiento de América, por ahí antes, ¿ya? Entonces, antiguamente, bien antiguamente, los huevos eran huevos reales, huevos de animales, ¿verdad? De distintos animales que los decoraban, los pintaban, ¿verdad? Podían ser de gallina, de pato o de otra ave, ¿verdad? Y se decoraban con colores brillantes y patrones o símbolos religiosos, ¿ya? Entonces los huevitos no siempre fueron de chocolate, eso es lo que les quiero decir, ¿ok? Pero espero que me entiendan que el huevo era, ¿por qué ahora se tiene el tema de los huevos? Era porque estas culturas antiguas paganas de la parte norte del planeta, celebraban la llegada de la primavera y dentro de los símbolos tenían los huevos como símbolo. Entonces, cuando llegaron los primeros cristianos a evangelizar estas culturas, ¿ok? Mezclaron todo al final, ¿ya? Mezclaron todo y quedó la tradición ahí inmersa, ¿ok? Similar al tema de la Navidad, ¿no se acuerdan del tema del árbol de Pascua que lo estudiamos unos meses atrás, ¿ya? La segunda tradición es el tema de los conejos de Pascua y va por la misma línea, el tema de los conejos de Pascua, ¿ok? También tiene su nacimiento en culturas europeas paganas antiguas, ¿verdad? Que celebraban los festivales primaverales para conmemorar el renacimiento de la naturaleza y después del invierno. Lo mismo que el huevo, ¿ya? Ahora, ¿por qué ustedes y por qué el huevo y el conejo, ¿verdad? El huevo porque es señal como de nuevo nacimiento, ¿verdad? Y el conejo era considerado un símbolo de fertilidad, ¿ok? Debido a su capacidad de reproducirse rápidamente, ¿cierto? De ahí viene el dicho de ahí viene el dicho, ¿cierto? Que dice que hay un dicho que se reproducen como conejos, ¿verdad? Porque los conejos se reproducen mucho, muy rápido, ¿cierto? Entonces es un símbolo de la fertilidad, ¿ok? ¿Ok? Entonces existe esta conexión también con el conejo y la primavera, ¿cierto? Y se fusionó con la celebración cristiana de la Pascua, del Pesaj, ¿verdad? Eh, y el conejo comenzó a ser asociado con la entrega de huevos de Pascua y la renovación espiritual representada por la resurrección de Jesús. Entonces, si ustedes lo ven desde cierto punto de vista, mezclaron todo, ¿ya? Y quedó un pumpurrín, ¿verdad? Quedó una mezcla entre la fiesta del Pesach, de la Pascua, el nuevo nacimiento con los huevos y la fertilidad con los conejos. Y por eso el día de hoy se dan conejo y huevo, ¿verdad? De regalo, ¿ok? Y bueno, antiguamente no eran de chocolate, pero hoy día son de chocolate porque, bueno, ustedes saben que alguna gente, las personas que eran productoras de chocolate encontraron que este era un buen negocio y en efecto lo es, ¿verdad? Así que por eso tenemos lo que tenemos el día de hoy, ¿ya? Yo no estoy diciendo si está bueno o está mal, le estoy contando, ¿verdad? De dónde viene esto, para que lo entendamos y lo sepamos, ¿ya? ¿Ok? Bueno, acá vamos hay unas tradiciones que son un poco ya más cristianas, o por así decirlo, más, digamos, más religiosas, ¿verdad? La tercera tradición es abstenerse de carne, ¿ok? Yo me imagino que ustedes saben de que en esta fecha mucha gente se abstiene de carne, eh, ¿ok? Y
Bueno, estas ideas tienen su raíz en la idea de la penitencia y el sacrificio, ¿verdad? Antiguamente no solamente era abstenerse de carne, sino que se abstenía uno de muchas cosas, ¿verdad? Estaba antiguamente estas tradiciones de abstenerse de cosas lujosas, como la carne, ¿verdad? Porque antes la carne era como, comer carne era como un poco como un lujo. Bueno, como está de cara la carne el día, parece que hoy día también, ¿verdad? Pero viene el tema de abstenerse de los alimentos considerados lujosos, ¿verdad? Algo así como un ayuno, ¿ok? Acuérdense que cuando Daniel ayunó, Daniel dijo que se abstuvo de vino, de carne y de alimentos que fueran de ese estilo, y lo único que hizo fue comer legumbres. Cuando Daniel ayunó, cuando Daniel ayunaba, ¿verdad? Daniel es profeta, ¿ok? Entonces, de ahí viene esta idea de abstenerse de carne, ¿ok? Es una idea que es bastante más bíblica que el tema del conejo y los huevos, ¿verdad? Pero básicamente lo que hacen es como una idea, hay una idea detrás de penitencia y sacrificio, ¿verdad? Eh, Porque los creyentes buscaban identificarse con el sacrificio de Jesucristo en la cruz para purificar su cuerpo y su alma para la celebración de la paz, ¿ya? Y también a veces viene asociado a otras formas de sacrificio como la renuncia a ciertos placeres, por ejemplo, comodidades, viene asociado a la práctica del ayuno, a una oración más intensa, servicio a los demás, ¿verdad? A distintos tipos de abstenencia que se podrían considerar en el contexto de un ayuno, ¿ya? Entonces el abstenerse de carne no solamente abstenerse de carne, sino que abstenerse de ciertos placeres. ¿Y por qué esta tradición? ¿Cuál es el fundamento que tiene? El fundamento que tiene es identificarse con el sacrificio de Jesús. Entonces, si ustedes lo ven desde cierto punto de vista, es una tradición que es bastante espiritual, ¿ya? O sea, como yo les decía, el ayuno es algo que dentro del mundo cristiano como que se ha perdido últimamente, ¿cierto? Pero que Jesucristo, los apóstoles siempre estaban constantemente ayunando, ¿cierto? Y algo que los cristianos deberíamos ser con frecuencia, ¿cierto? No es que la escritura lo mande, ¿verdad? Pero, pero pienso de que es una práctica espiritual bastante buena, ¿ok? Y sana, ¿cierto? Eh, entonces esta tradición tiene un contexto bastante más espiritual que la otra que estábamos estudiando antes, ¿cierto? Del tema de los huevos, los conejos, ¿ok? Bueno, y la que vamos a ver, que es la última tradición, ¿cierto? Es el tema de las estaciones de vía, le puse ahí de bis, espera, de vía crucis, ¿cierto? La vía crucis es la última, es, digamos, el trayecto que anduvo Jesús con la cruz, por eso se llama vía crucis, ¿cierto? De la cruz, la vía de la cruz, ¿cierto? Y una tradición netamente que yo entiendo que es netamente católica, ¿verdad? Eh, pero que encontré que era bastante interesante y la iba a tocar como básicamente por encima, pero la empecé a leer y la encontré que era bastante atingente, de hecho, es muy buena, ¿ya? Por lo que estuve investigando yo, ya y las quiero compartir con ustedes el día de hoy, por si no la conocen, ¿verdad? Me imagino que algunos tal vez de ustedes la conozcan. Yo no la conocía, para ser sincero, o sea, yo la había conocido como, la conocía como digamos, de voz, por así decirlo, ¿verdad? Pero no la conocí en detalle y me pareció bastante bonita de compartir, ¿ya? Entonces también se conoce como el Camino de la Cruz o la Vía Dolorosa, ¿verdad? ¿Y qué conmemora? Conmemora el último momento de la vida de Jesús, desde su condena hasta su crucifixión y sepultura. Eso es lo que conmemora, ya como en la parte más intensa del sacrificio de Jesús, ¿verdad? ¿Ok? Y esta tradición, por lo que yo averigüé, se remonta a los primeros siglos del cristianismo, ¿cierto? Y ha sido una práctica significativa para los fieles católicos, principalmente católicos, y de otras denominaciones, pero principalmente católicos, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste? Consiste en 14 estaciones o paradas, ¿verdad? Cada uno representando un episodio particular en el camino de Jesús hacia la crucifixión. No sé si usted a lo mejor ha tenido la oportunidad de verlo, a veces en los pueblos, en las ciudades, se colocan como paradas, ¿cierto? Donde la gente camina desde un punto a otro y cuando llega a ese punto hacen una pausa, leen una escritura y reflexionan sobre ese acontecimiento en particular. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que el día de hoy vamos a hacer la Vía Crucis. Pero obviamente en este estudio, ¿verdad? La vamos a repasar. ¿Y por qué la vamos a repasar? Porque yo solamente lo pensaba tocar, pero cuando empecé a leer las estaciones, ¿verdad?
encontré que era bastante significativo y por eso lo quiero compartir el día de hoy con ustedes, ¿verdad? ¿Y por qué estas estaciones? Las estaciones, salvo una, creo, pero el resto de las estaciones se basan en relatos bíblicos, ¿ya? En cosas que pasaron realmente, ¿ya? Entonces, por eso lo vamos a tomar, ¿ya? Así que vamos a partir, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la primera estación de la Vía Crucis? ¿Cierto? Es que Jesús es condenado a muerte, ¿ya? Y esta escritura la tenemos nosotros en Mateo 15, 12, 13 y 15, ¿verdad? Donde dice que Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó, ¿qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, crucifícalo. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran, ¿verdad? Y aquí es donde Jesús básicamente fue condenado a muerte, ¿verdad? Entonces, la Vía Crucis parte con esta primera estación, que es cuando Jesús es condenado a muerte. Ya, esa es la primera estación. Sorry, estoy tomando agua, hablo mucho, se me seca la garganta. Pero esta es la primera estación y hasta donde yo entiendo, yo nunca he estado o andado en una vía crucis, ¿verdad? Pero hasta donde yo entiendo, se para en esta primera vía, ¿verdad? O parte de esta primera vía todo. Se lee una escritura que al parecer esta que está acá, u otras escrituras tal vez, ¿verdad? Y se reflexiona sobre esto, ¿verdad? Sobre por qué Jesús fue condenado a muerte, ¿verdad? Y bueno, al final de este estudio voy a hacer una reflexión general de todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Pero esto es de lo que se trata, ¿verdad? Después la gente camina desde la primera hasta la segunda estación, ¿verdad? No sé cuánto trayecto será, me imagino que eso puede variar, ¿verdad? Pero la segunda estación es que Jesús va con la cruz a cuestas, ¿verdad? Y se lee en la siguiente escritura que está en Marcos 15:20, que dice, terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo, ¿verdad? Después que se burlaron de él, ¿verdad? Le pusieron la corona, ¿verdad? Y después le pusieron ¿verdad? Una púrpura en burla porque era rey, ¿verdad? Le pusieron esta ropa de rey, la corona de espina y la cruz encima y empezó Jesús, ¿cierto?, a cargar la cruz, ¿cierto? Y la segunda estación de la Vía Crucis habla de eso, ¿ok? La tercera estación es cuando Jesús cae por primera vez, ¿verdad? Dentro del trayecto Jesús se dice que cayó 3 veces, ¿verdad? Y en esta tercera estación se conmemora que Jesús cayó por primera vez, ¿verdad? Y la escritura que se lee es Isaías 53:5 que dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. El precio de nuestra paz cayó sobre él y por su llaga fuimos curados, ¿verdad? Esta es una escritura netamente mesiánica, ¿cierto? Que a veces nosotros leemos cuando tomamos o participamos de la Santa Cena, ¿cierto? En donde se muestra, ¿cierto? Que, como dice claritamente ahí, el precio de nuestra paz cayó sobre él y por su llaga fuimos curados, ¿cierto? Y más arriba dice, triturado fue por nuestras rebeliones. En el sentido de triturado era este tema de cargar la cruz, ¿verdad? Que claramente era un elemento demasiado pesado, ¿ya? Que probablemente, seguramente o muy probablemente le haya hecho algún daño en su cuerpo, evidentemente, ¿verdad? Y de ahí viene esta tercera estación que es cuando Jesús cae, ¿verdad? Y se lee esta escritura. La cuarta estación es cuando Jesús encuentra a su madre, a María, ¿cierto? Y se lee acá en Lucas 2, 34, 35, esta es la escritura que se lee, ¿verdad? Puede que haya otra, ¿cierto? Pero esta es la que se lee, que dice, Simeón los bendijo y le dijo a María, su madre, esto fue cuando Jesús nació. Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se ponga de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Su madre conservaba todo su corazón. Cuando dicen que una espada traspasará su alma, eh, se dice o se entiende que Simeón le estaba profetizando de que ella iba a ser testigo de la muerte de su hijo, ¿verdad? Entonces, por eso le dice que una espada traspasará tu alma, ¿ya? Por razones obvias, ¿cierto? Porque si una madre ve morir un hijo, ¿ya? El dolor que debe sentir un padre al ver morir a su hijo, que debe ser de los dolores más terribles que me imagino que pueden haber, ¿verdad? Es por eso que Simeón le dice que una espada traspasará tu alma, ¿verdad? Y esta es la cuarta estación, ¿ok? La quinta estación es cuando Simón de Sirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. No sé si se acuerdan de esta escritura, pero hubo un hombre, ¿cierto? Que está ahí en Mateo 27:32, dice, al salir hallaron un hombre de Sirene que se llamaba Simón y a este lo obligaron que llevase la cruz porque Jesús ya no podía, estaba liquidado con la cruz, porque era una cosa muy pesada.
¿verdad? Entonces agarraron justo venía un hombre acá, lo tomaron y dijeron, ya, ayúdalo, y le pusieron la cruz encima, y es donde Simón de Sirena ayuda, ¿cierto?, a Jesucristo a llevar la cruz, ¿verdad? Y esto es lo que se celebra en la quinta estación, ¿verdad? Siguiendo, en la sexta estación, esta estación es Verónica limpia el rostro de Jesús, ¿verdad? Y acá no hay una cita específica de la Biblia que hable de este episodio, sin embargo, en la tradición Verónica se basa en una leyenda piadosa. Hay una tradición que hay en donde se entiende de que una mujer llamada Verónica le ayudó, ¿cierto? Le limpió el rostro a Cristo, ¿verdad? Lo cual es bastante probable, ¿verdad? Porque más adelante hay otra adaptación que se basa en una escritura donde muchas mujeres iban lamentándose, ¿verdad? La muerte de Cristo, ¿verdad? Y es bastante probable que alguna de todas esas mujeres haya, de cierta forma, le haya quizás dado agua o le haya ayudado a limpiar a Jesús en este trayecto. Entonces, a pesar de que no es algo que sale directamente en la escritura, podemos deducir que pudo haber sido probable que haya pasado, ¿verdad? Puede que no, pero también puede que sí. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se basa esta estación? Se basa en Salmos 27, 8, 9, que dice: Oigo mi corazón, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no abandones. Dios es mi salvación, ¿verdad? Está este salmo donde habla de buscar el rostro, ¿cierto? El rostro de Dios, ¿verdad? Y por eso se asocia con el rostro de Cristo, ¿ok? La séptima estación es cuando Jesús cae por segunda vez, ¿verdad? Y acá se lee la escritura que está en Salmo 22, 8, 12, que dice a lo siguiente: es un salmo también que habla que es cristocéntrico en el sentido de que habla de la muerte de Cristo, que dice: Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza, pero tú, Señor, no te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Este es un salmo mesiánico en donde se está hablando de la muerte de Cristo, ¿verdad? Eh, Se dice: al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza, ¿verdad? Y esto se habla cuando Jesús cae por segunda vez, porque probablemente cuando Jesús cayó por segunda vez con la cruz, muchos se burlaban de él o lo maltrataban, más encima, ¿verdad? La octava estación es cuando Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén que lloran por él. Y esto es lo que yo les decía del tema de la sexta estación, ¿cierto? Que muchas mujeres iban lamentándose sobre Jesús. Esta escritura está en Lucas 23, 27 a 28, que dice lo siguiente: dice, lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ella y le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestro hijo, ¿verdad? Y básicamente, ¿por qué le dijo eso Jesús? Porque él sabía que en un tiempo más, a decir exactamente 70 años más, ¿verdad? Eh, o sea, no, 40 años más aproximadamente, Jerusalén iba a ser destruida, ¿verdad? Y la forma en que fue destruida fue una forma muy terrible, ¿cierto? Entonces, Jesús sabía eso y ya se lo había comentado a sus discípulos, y es por eso que Jesús les dice: ¿saben qué? En vez de llorar por mí, lloren por usted y su hijo, ¿verdad? Porque lo que van a sufrir ustedes en un futuro no muy lejano, a decir aproximadamente 40 años más, va a ser muy terrible, ¿ya? Eh, y Jesús esto lo enseñó cuando profetizó sobre la destrucción del templo, ¿verdad? Del segundo templo, ¿ok? Entonces esta es la octava estación. La novena, ¿cierto? Que Jesús cae por tercera vez bajo el peso de la cruz, ¿cierto? Y acá se lee esta escritura que está en 2 Corintios 5, 14 y 15, que dice: nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para el que murió y resucitó por ellos, ¿verdad? Yo entiendo que se lee esta escritura, no estoy seguro si es que exactamente se lee en esta escritura, ¿verdad? Pero todas tienen relación con el sacrificio de Jesús, ¿cierto? Sí, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿ok? La décima estación es cuando Jesús es despojado de sus vestiduras, ¿verdad? Y esto fue cuando ya llegó para ser sacrificado, ¿verdad? Y como dice el Salmo 22, 19, que es un salmo mesiánico, dice: se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, ¿verdad? Que era lo que estaba profetizado y era lo que sucedió cuando Jesús fue despojado de sus vestiduras y ellos echaban suerte sobre sus vestiduras, ¿verdad? La undécima estación es cuando Jesús clavado en la cruz, ¿cierto? Eh, Como dice Juan 19, 16, 19, entonces se le entregó para que lo crucificara. Y Pilato escribió un letrero y le puso encima de la cruz en el que estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, ¿verdad? Esto es lo que celebra la undécima estación, que Jesús es clavado ya en la cruz, ¿cierto? La duodécima estación es cuando Jesús muere en la cruz, ¿cierto?
Y esto es como lo que dice Lucas 23:46, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, y dicho esto expiró, ¿cierto? Cuando se lee esta escritura, cuando Jesús murió, ¿verdad? La 13ª estación, Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre, ¿verdad? Eh, Esta escritura dice acá, ¿cierto? eh, Creo que se lee esta escritura que está en Juan 19, 26, 27. Bueno, aquí Jesús todavía estaba vivo, pero básicamente dice así: Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre, ¿verdad? Dando a entender que desde ese momento en adelante, ¿verdad? La relación que tenía que haber entre Juan y María era entre la de una madre y un hijo, ¿verdad? Eh, Se dice que le dejó a cargo a su madre, a Juan, ¿cierto? Porque en ese tiempo las mujeres que quedaban viudas o sin hijo era básicamente una sentencia de muerte, ¿cierto? Entonces se entiende que hubo esta relación tan cercana entre el discípulo amado y Cristo, de tal forma de que Cristo le dejó a cargo a su mamá a él, ¿ok? La 14ª estación, Jesús es colocado en el sepulcro, ¿verdad? Esta es la última estación y se lee Juan 19, 30, 40, dice: Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. El 40 dice: Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos, ¿verdad? Y esa es la última estación, la 14ª, ¿cierto? Que es cuando Jesús es colocado en el sepulcro, ¿ya? Se entiende que esta Vía Crucis se celebra por anoche, ¿ya? Si en algún momento, ¿cierto? Ustedes vieron que se celebra esto, se celebró anoche, ¿ya? ¿Por qué? Porque el día de hoy se celebra la resurrección, ¿verdad? Entonces esto se celebra los sábados en la noche, ¿cierto? Dando a entender que, creo que fue el sábado en la noche, no sé si a lo mejor estoy equivocado, pero se celebra antes del domingo, ¿verdad? Que es la resurrección de Cristo, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, ¿ya? Es una tradición que tiene muchas raíces bíblicas, ¿verdad? Y es bastante, yo la encontré bastante interesante y bastante bonita de compartir, ¿ok? Ahora, dentro de una mirada bíblica, ¿verdad? ¿Qué se conmemora o qué se debería conmemorar el día de hoy o esta semana, ¿verdad? Eh, bueno, bíblicamente lo que se conmemora son los acontecimientos centrales que forman parte del Evangelio de nuestra salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo, para nosotros, a pesar de que fue un acontecimiento triste, ¿cierto? Para nosotros es el acontecimiento que nos libra del pecado, ¿verdad? Entonces nosotros por eso celebramos semanalmente la cena, ¿cierto? La Santa Cena, que conmemoramos básicamente la muerte de Cristo, ¿ya? Eh, es como un poco es como un poco contradictorio que conmemoremos la muerte y no el nacimiento, ¿ya? No sé si ustedes lo han pensado de esa forma, pero se celebra de esta forma porque finalmente lo que nos libró del pecado fue el sacrificio de Cristo, ¿ya? Y eso del Evangelio que hemos estado estudiando todo este tiempo, en esas semanas que yo les dije que estuvimos estudiando el Evangelio, ¿verdad? Que básicamente yo les hablaba del tema de la sangre que nos libra del pecado, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos, el acontecimiento en la vida de Cristo que es más significativo para nosotros no fue su nacimiento, sino que fue básicamente su muerte, porque ese fue el punto, digamos, de partida de nuestra salvación, ¿ya? Porque si Cristo no hubiera muerto, aún estaríamos en nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, como dice la Escritura, ¿cierto? Si Cristo no murió, todavía estábamos en nuestros pecados, ¿cierto? Y por eso cuando Pedro le dijo: Señor, no vayas a Jerusalén porque te van a matar, que eso no te suceda, Jesús lo reprendió y dijo: Aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? ¿Por qué le dijo eso? Porque él sabía que tenía que morir y él sabía y entendía que la única forma en que nosotros podíamos ser liberados del pecado, ¿verdad? Era a través de su sangre, ¿ok? Así como los judíos fueron liberados de la esclavitud y de la muerte por la sangre del cordero que estaba en los dinteles de las puertas, la única forma para que nosotros fuéramos o seamos liberados de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Y de la muerte espiritual es a través de la sangre de Cristo, porque la Escritura dice: no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se celebra o lo que deberíamos celebrar en esta semana, ¿verdad? Más que en esta semana, en cada semana, ¿verdad? Pero esta es una semana, se entiende que es especial, que la tradición dice que se celebra específicamente eso, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 15, 1-9, dice lo siguiente: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, ¿cierto? Y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Eso es lo que, ese es el Evangelio, eso es lo que nosotros celebramos, ¿verdad? Que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó, ¿verdad? Y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ahí está hablando Pablo, ¿verdad? Porque él fue al último que apareció, ¿cierto? Pero básicamente celebramos el Evangelio, celebramos que a través de la muerte de Cristo nosotros somos libres de nuestros pecados y de la resurrección, ¿cierto? De Cristo también, ¿verdad? Porque Cristo, al resucitar, ¿por qué nosotros celebramos también la resurrección? Que es parte que se me olvidó mencionarlo. Porque Cristo cuando resucitó subió al cielo, ¿verdad? Y él al subir al cielo obró el sacrificio, ¿verdad? Obró digamos, como Jesucristo era sacerdote según el orden de Melquisedec, y él al resucitar y subir al cielo, él pudo en ese momento realizar la purificación de nuestros pecados en el santuario celestial, ¿va? Ese es un tema que es un poco más profundo, ¿verdad? Pero tiene mucha relación con la forma en que se hacían la purificación de pecado en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, la purificación de pecados se llevaba a cabo cuando el sumo sacerdote entraba al santuario, al lugar santísimo, y derramaba sangre, ¿cierto?, en el propiciatorio, que es el arca del pacto, ¿verdad? Y solamente podía entrar el sumo sacerdote, no podía entrar alguien más, ¿verdad? Ahora, ¿qué simboliza que Cristo resucitó? Que al Cristo resucitar y ser, ¿verdad?, sumo sacerdote, él entró en el santuario no hecho de mano humana, sino en el santuario celestial, ¿verdad? Y en el lugar santísimo del santuario celestial, él derramó su sangre y a través de ese acto se selló la purificación de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, por eso el resucitar es parte del Evangelio, ¿cierto? Y es tan importante, ¿ok? No solamente la muerte, sino que también la resurrección, ¿ok? Entonces, eso es lo que celebramos también, como dice Romanos 6:4, por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Como yo les decía, ¿verdad? El bautismo también es algo relevante en este tema y porque marca el nacimiento de un nuevo hombre, ¿cierto? Y la muerte del hombre antiguo, ¿verdad? Como lo hemos estado estudiando, ¿verdad? En los estudios de segunda hora que hemos estado estudiando por la última semana, ¿cierto? No voy a entrar en más detalle porque, bueno, eso ya lo vimos, pero que les quede claro, ¿cierto? Finalmente, la pregunta que uno se puede hacer, bueno, ¿es lícito celebrarlo o no? ¿Verdad? Bueno, y como lo dije para el asunto de la Navidad o de la celebración de la Navidad, ¿cierto? Como muchos asuntos de la vida, esto dependerá de cada uno, ¿verdad? La escritura nos exhorta a no criticarnos ni despreciarnos mutuamente por ciertas posturas personales en la esfera de las opiniones, ¿verdad? Como dice Romanos 14, 5 al 12. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracia a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracia a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que si uno hace caso de un día, si uno tiene un día especial, ¿cierto? Para el Señor lo tenga. Si uno no tiene un día especial, para el Señor no lo tiene. Todos vamos a dar cuenta ante Dios, ¿cierto? De nuestro acto. Entonces, eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿verdad? No tenemos que criticarnos ni menospreciarnos entre nosotros los hermanos, sino que tenemos que
entender que hay hermanos que a veces guardan estos días, guardan ciertos días y nosotros no, pero no, eso no tiene que ser motivo para disputa ¿cierto? En la comunidad, ¿verdad? Como lo dice, lo instruye Pablo ahí en Romanos, ¿verdad? Y también como dice Colosenses 2:16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿verdad? Habían aquí, hermanos, ¿cierto? Que lo obligaban a veces a comer ciertas cosas, a no comer ciertas cosas, ¿cierto? Pero Pablo dice que no tienen que criticarse por esas cosas porque el ser de Cristo no consiste en la comida o en la bebida, ¿verdad? Sino que consiste en un espíritu, en una cosa espiritual, ¿cierto? Y si uno celebra un día, para el Señor lo celebra, y si uno se abstiene de alimento un día, para el Señor se abstiene, ¿verdad? Eso. Así que, eh, como yo les dije, bueno, este tema no es que salga escrito en la escritura que tenemos que celebrarlo, pero yo pienso de que es un tema que cae en la esfera de las opiniones. Si alguien quiere celebrarlo, que lo celebre, ¿verdad? Si alguien no quiere celebrarlo, que no lo celebre, ¿verdad? Porque cada uno va a dar a Dios cuenta de sí mismo, ¿verdad? Así que eso es lo importante, ¿verdad? Tenemos que entender que a veces hay hermanos que hacen cosas que a lo mejor nosotros podemos no estar de acuerdo, que están en la esfera de la opinión, pero tenemos que aprender a amarnos y soportarnos, ¿verdad? Em, y principalmente debemos orar para que Dios nos dé la capacidad de estar en paz con todo, ¿cierto? Y que Dios nos ayude a discernir los espíritus para tomar correctas decisiones en todas las esferas de nuestra vida, ¿verdad? Como dice Hebreo 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que importa, seguir la paz y la santidad, ¿verdad? Sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ok? Así que eso, hermano, espero que este estudio le haya sido interesante, que hayan aprendido algo, ¿verdad? A mí me pareció bastante interesante, habían cosas que no sabía que las aprendí, ¿ya? Y lo importante es yo pienso que lo importante acá es tener una actitud adecuada y respecto a estos temas, ¿verdad? Y darle gracias al Señor, ¿cierto? Que por el sacrificio de Él, nosotros podemos tener esperanza de vida eterna y esperanza en esta vida. Así que eso, hermano, los dejo. Amén, hermano.